Talento. Hola, hola, buenas tardes. Que Dios le bendiga a mis hermanos, hermanas, bendiciones. Vamos a continuar con las clases de hermenéutica y hoy vamos a estar viendo una parte muy importante, contexto histórico-cultural. Esto es una parte muy importante que la manejemos para poder nosotros tener una interpretación clara del texto. Así que vamos a poner mucha atención. Hay dos tipos principales de contexto: contexto literario y contexto histórico-cultural, ¿verdad? Dos tipos de principales de contexto: literario y cultural. La importancia de contexto histórico-cultural, Dios eligió hablar a través de los escritores humanos de las escrituras. Habló en varias vidas de las personas en momentos particulares. Habló en las vidas de las personas en momentos particulares de la historia, en una cultura particular. Nuestra interpretación debe respetar el camino que Dios ha elegido para comunicarse. Comprender el contexto histórico-cultural nos ayuda a hacer esto. Bien, recuerden que no fuimos nosotros que lo elegimos, fue Dios que eligió hablar en las vidas de las personas, en el momento particular de la historia, en una cultura particular, y nuestra interpretación debe respetar el camino que Dios ha elegido para comunicarse. Comprender el contexto histórico cultural nos ayuda a hacer esto. Aunque fue escrito para un tiempo específico y contexto, la Biblia contiene principios que son siempre. Cuando aplicamos estos principios a nuestra vida, son tan relevantes como eran para la audiencia bíblica. Cuando aplicamos estos principios a nuestras vidas, son tan relevantes como lo era para la audiencia bíblica. Primero, pregunte lo que un texto significa en su ciudad antes de que podamos determinar cómo debemos aplicar en nuestra ciudad. Oiga bien, lo primero es preguntar lo que un texto significa en su ciudad, o sea, en la ciudad a la que fue dirigida, antes de que podamos determinar cómo debemos aplicarla en nuestra ciudad. Y esto es muy importante. Principio rector: para nuestra interpretación de cualquier texto bíblico, para ser válida, debe ser coherente con el contexto histórico-cultural de ese texto. Bien, cuando nosotros queremos predicar de un texto bíblico, debemos tener la interpretación de ese texto en su contexto histórico y cultural, para poderlo entonces
enseñar, predicar y aplicar en nuestro contexto, en nuestra cultura, en nuestro tiempo. Tenemos que saber qué estaba pasando allá. Definiendo contexto histórico-cultural, información histórica, ejemplo, Habacuc. Si vamos a hablar de Habacuc, entonces tenemos que averiguar la información cultural. Si vamos a hablar de eso y religión egipcia, necesitamos la información geográfica. Necesitamos saber el contexto cultural, histórico de ese tiempo. Por eso es muy determinante saber en qué tiempo el texto fue escrito, cuál era la audiencia a la que se dirigió, pero también cuál era la situación que se estaba viviendo, cuál era la cultura en la que a la cual se estaba refiriendo en ese momento el texto. En resumen, determinar el significado y la importancia de las personas, lugares, eventos, instituciones, conceptos y costumbres. Todo lo que aparece en el contexto es importante que investiguemos el significado, la importancia. Encontramos un nombre de una persona y debemos de investigar quién era esa persona, cuál era su función, por qué estaba ahí, por qué está ahí en la Biblia. No está ahí para llenar un hueco. Si aparece en el texto bíblico, es porque tiene alguna importancia y debemos de conocer eso. Y seguimos definiendo el contexto histórico-cultural y formación histórica. Digo que, por ejemplo, histórico, cultural, pregunta que debe hacer acerca del autor bíblico. ¿Quién fue el autor? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cuándo se escribió? ¿Cuál era la naturaleza de su ministerio? ¿Cuál era su relación con su audiencia? ¿Y por qué se escribe? ¿Verdad? Tenemos que hacernos estas preguntas para poder tener una explicación. Acerca de la audiencia bíblica. ¿Quiénes eran la audiencia bíblica? O sea, ¿a quién fue dirigido esa carta, ese libro, ese texto, contexto?
¿Cuáles fueron sus circunstancias? ¿Cómo fue su relación con Dios? ¿Qué tipo de relaciones tenía con los otros? ¿Y qué estaba pasando en el momento de escribir el libro? Un ejemplo, en el Evangelio, cuando Jesús nos habla acerca de Samaria, ¿cuál era la circunstancia que se estaba viviendo entre Samaria y Judá? ¿Cómo era la relación de los samaritanos y los judíos? ¿Cuál era la razón para que los samaritanos y los judíos no se llevaran entre sí? Todo eso, saber todas esas interrogancias que vienen a nuestra mente, tener respuesta para ellas, nos van a ayudar a entender, a comprender el texto bíblico. Cuando Jesús estaba hablando de amar al prójimo, ¿por qué Jesús usó un samaritano y un judío? Si no sabemos qué era lo que pasaba entre los samaritanos y los judíos, no vamos a poder entender la profundidad de lo que significa amar a nuestro prójimo. Porque cuando hablamos del prójimo, no estamos hablando de que me cae bien, no estamos hablando de que es fácil de amar, estamos hablando del próximo, sin importar cuál sea la circunstancia. Y entre samaritano y judío había una circunstancia. Otros elementos culturales incluyen la parte social, religiosa, política, económico y geográfico. Todo esto son importantes para poder explicar el texto, el contexto. Y las áreas problemáticas, las áreas que nos dan problemas si no las cubrimos son no siendo cuidadoso en nuestro estudio del contexto histórico-cultural. Si no somos cuidadosos en nuestro mensaje, posiblemente no va a llegar con la esencia que debe llegar a la audiencia. Evaluar la importancia de la información. Es muy necesario que evaluemos la importancia de la información que encontramos en el estudio del contexto histórico-cultural y centrarse en la información histórica cultural y no en el significado y la aplicación.
Estamos hablando de las áreas problemáticas. Si nos centramos en la información histórica cultural y no en el significado y la aplicación, eso no va a dar problema. Tenemos que tanto centrarnos en la información histórica cultural como en el significado y la aplicación del texto. ¿Y cuál debe ser el procedimiento? Piense acerca de lo que debe ser estudiado. ¿Hay personas o lugares mencionados en el texto? ¿Hay prácticas culturales mencionadas? ¿Hay eventos históricos que tienen un impacto en el texto? Todo esto debemos tomarlo en cuenta. Si estamos leyendo el texto, por ejemplo, hablando de la Torre de Babel, esa Torre de Babel tiene un impacto histórico, cultural. Hay un impacto en el texto de, de la historia de la Torre de Babel. Entonces debe haber un espacio para explicarle a la gente, para que podamos entender hoy en día lo que Dios quiere decirnos a través de ese texto, a través de ese contexto. Tenga cuidado en su estudio, use un buen recurso, recursos originales, diccionario de la Biblia, libro de estudios bíblicos, por ejemplo, Bíblico Go Reference de Ever Ferguson. Un trasfondo del cristianismo primitivo. Un libro útil sería Craig Kane, Combatiendo Bíblicos, comentarios bíblicos. Debemos de usar usos de comentario bíblico, para tener una mayor claridad de lo que vamos a predicar o enseñar. Determine el contexto cultural del texto. Si es judío, egipcio, asirio, babilónico, griego, romano. Todo esto es importante. Determine el periodo histórico. Parece que tenemos los patriarcas, la conquista, monarquía dividida, el exilio, ministerio de Jesús, la iglesia primitiva. Todo esto es importante. ¿Qué periodo histórico fue escrito el texto? Evalúe tus descubrimientos con cuidado. No haga generalizaciones. Considera la relación entre los textos primarios, consultados y la Biblia. Debemos de considerar la relación entre los textos primarios, consultados y la Biblia. Determine la fecha del evento. Es muy importante la fecha del evento para poder entender el contexto. Y como conclusión,
Estudiando el contexto histórico y cultural es una herramienta que nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Algunas personas, perdón, están convencidas de los estudios históricos, que los estudios históricos son maneras tediosas de hacer los estudios bíblicos menos relevantes. Sin embargo, conociendo el contexto histórico y cultural, hacen el mensaje explorar con relevancia, hace que el mensaje sea explorado con relevancia. Así, queridos hermanos, estudiemos con cuidado el contexto histórico-cultural. Le voy a dejar una tareita corta, sencilla. La tarea es sencilla. En la diapositiva número 15, una pequeña explicación de los diferentes periodos históricos. Ahí en la diapositiva 15 nos encontramos patriarca, conquista, monarquía dividida, el exilio, ministerio de Jesús y la iglesia primitiva. Esto me lo va a dar una explicación de cada una de estas monarquías, de estos periodos históricos. Una pequeña explicación, sea, por ejemplo, cuando uno habla de los patriarcas, explicar qué significa ese periodo histórico de los patriarcas. La conquista, ya ustedes eso lo tienen bien aprendido, así que no va a ser muy difícil. Vaya a la diapositiva número 15 de la clase de hoy, ahí te va a encontrar los diferentes periodos históricos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido un placer. Recuerda que te puede, por este mismo medio o por el grupo de WhatsApp, puede hacer sus preguntas. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que haya sido de bendición.